Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén viendo. Un gusto saludarles. Acá este humilde servidor, Jorman Amaro, desde este podcast que hacemos todos los días viernes, como ustedes saben, se llama De Junior a Junior. Este es un podcast que nosotros hacemos todos los días viernes, ¿ok? Y lo publicamos el mismo día viernes, ¿no? Normalmente es así. Hay días en donde puede ser que lo grabe un día antes, pero la salida del podcast, o sea, la publicación del podcast siempre van a ser los días viernes como todos ustedes bien saben. El día de hoy vamos a hablar unas cosas bien interesantes. Me he dado cuenta, me ha pasado de que, por ejemplo, no sé, igual en los capítulos anteriores también se los comenté, que siempre digo, no, el día, ya yo creo que a esta temporada, a esta segunda temporada le deberían de quedar, por ejemplo, unos 2 capítulos más. Pero siempre que empiezo a investigar y a ver de quién podemos hablar durante la semana, siempre consigo un personaje o una tecnología extremadamente importante para el mundo del desarrollo de software y de la informática en general, que es imposible no hablar de esa tecnología, manteniendo el mismo estándar de calidad, ¿no? de tecnología y de personaje que estamos hablando en esta segunda temporada, como para mantener siempre el mismo esquema de todos los personajes y no bajar de alguien que de repente no sea tan relevante. Pero es que cada vez consigo uno más importante que el otro, y más importante que el otro, y más importante que el otro. Y eso es bueno porque entonces eso quiere decir que hay todavía mucho material para esta segunda temporada. Yo creo que, vamos a volverlo a decir, yo creo que de repente unos 2 máximo capítulos más, unos 2 más. Yo creo que más ya no le podemos sacar a esta temporada, porque ya ahí sí entraríamos, como siempre lo digo, a hablar de cualquier personaje de tecnología que de repente sí haya hecho algo importante, pero no tan impactante, ¿no? Y no es la idea. Entonces, pero el de hoy es una perla. Son 2 personajes importantísimos, ¿no? Uno más que el otro considero yo. Los dos son importantes, pero yo creo que uno ha hecho algo más que el otro no. Entonces, pero ya lo van a ver. Igual por el título, ustedes allí ya lo han visto. Pero como siempre lo digo, bienvenidos a este capítulo número. Este sería ya el número 18. Miren cómo se ve bonito ya el canal. Miren, el canal ya está un poco nutrido. El último capítulo que nosotros grabamos fue el capítulo de la WWW, de la World Wide Web, y su fundador, Tim Berners-Lee. Y ahí en ese capítulo lo que estuvimos hablando fue sobre la fundación de la WWW, cuáles fueron los fundamentos en los cuales se desarrolló, cuáles fueron esos elementos importantes que tuvo que tener para poder llegar hasta donde está hoy día, cómo se le ocurrió desarrollar la World Wide Web a Tim Berners-Lee, dónde estudió, qué hizo. Eso lo estuvimos hablando y cuáles son sus proyecciones a futuro, ¿no? Eso lo estuvimos hablando el viernes pasado. El viernes antepasado estuvimos hablando de OpenAI. Ese capítulo estuvo bello también con respecto a la inteligencia artificial, un tema que está bastante en boga. Y luego estuvimos hablando de Amazon, como ustedes lo pueden ver acá. Estuvimos hablando de Elon Musk. Estuvimos hablando de los fundadores de Google. Estuvimos hablando de Apple con Steve Jobs. O sea, estuvimos hablando de Microsoft. Estuvimos hablando de Mark Zuckerberg. Todos estos capítulos han estado excelentes, de verdad que sí, porque son capítulos que dan el clavo en cada uno de los elementos de la tecnología de nuestro día a día que han impactado, ¿no? Y cada uno de ellos ha dado un aporte especial. Entonces, eso es lo importante de todos estos capítulos. Y bueno, el canal ya se está viendo bastante bonito, porque normalmente varias semanas atrás nada más tenía 4 o 5 y nada más se veía allí, pero podemos meternos en lista y en la lista de los videos, acá en videos, perdón, podemos ver que ya hay para seleccionar, ¿no? Ya hay como para escoger ahí el que más te llame la atención. Y esto sin sumar el de hoy. Cuando sumemos el de hoy, bueno, ya van a tener uno más allí como para que ustedes puedan entretenerse un rato. La tónica de estos capítulos son capítulos superiores a los 50 minutos, ¿ok? Porque es un formato de podcast
Y discúlpenme porque sé que siempre en todos los viernes les comento que vamos a hacer un video entre medio más corto, pero no he tenido chance. No he tenido chance, no de editarlo, o sea, no de ponerme, sino que es un video que lo quiero hacer ya más editado. Es un video que lo quiero hacer como lifestyle, pero enfocado en la programación y hablando de algo en la programación en ese que sea como de 10, 15 minutos máximo. Entonces tengo que ponerme a grabar partes, secciones del día de lo que yo hago, de cuando salgo, de cuando me siento a programar. Entonces, o sea, no estoy acostumbrado a estar haciendo eso, pero sinceramente no estoy acostumbrado a estar grabándome así a cada rato, que si programándome, entonces pongo la cámara y me pongo a programar. Que si cuando me levanto, me estoy haciendo el café, me grabo haciendo el café. Ese tipo de videos, no el típico video de que hay vida de un desarrollador de software y el tipo se pone a grabarse cuando se va para el trabajo y tal. No. O sea, en ese sentido, pero más educativo, más de fondo. O sea, durante ese tiempo, esos 10, 15 minutos, va a haber un contenido de fondo, ponte arrays de JavaScript, los objetos en JavaScript, eso, o sea, entonces va a haber una sección de 5, 10 minutos o 8 minutos en donde yo le voy a explicar, mire, con ejemplo, esto lo hacemos así, esto lo hacemos así, esto lo pueden hacer así o de esta forma. Y dentro de esos 15 minutos, para que no sea aburrido, van a haber secciones del día a día, más o menos así es que lo quiero hacer, ¿no? O algún consejo que yo les quiera dar, o algo que me haya pasado interesante en el desarrollo de software durante esa semana que les quiera contar. Más o menos así, entonces va a ser algo bien entretenido. No simplemente ver ahí que es mentira, el tipo que se levanta a las 5 de la mañana, sale a correr, entonces así todo happy. Entonces cuando se devuelve, se echa un baño, entonces se hace su café, todo ahí con calma, sin estrés. Se hace su café, su desayuno, se sienta a programar, todo bonito, todo chévere. Ya a las 9 de la mañana el tipo ha tenido 1000 reuniones. A las 10 de la mañana se sienta, se va a jugar un rato, saca al perro, al mediodía almuerza con los amigos ahí de la oficina, todo cool. O sea, el tipo es todo perfecto. Entonces eso es mentira. No crean esas cosas. Yo soy uno de los que ve ese video, pero como para tomar ideas, para hacer el estilo que yo quiero hacer. Y no lo he sacado, ya tengo varias secciones, pero a veces cuando digo, bueno, me falta la parte de la mañana, entonces se me olvida, entonces estamos en eso. Estamos tratando de... Pero eso es una sección que se las prometo que va a ya llegar, porque es uno de mis objetivos este año, tener el canal, esas dos secciones ya bien establecidas. Ya la del viernes está bien, pero me falta la otra, que eso es una meta que tengo yo planificada para este año con ustedes y la vamos a hacer. La vamos a hacer porque dentro de uno de los objetivos que yo hablé en el primer capítulo de esta temporada para el 2024 era aprender una nueva habilidad. Y esa nueva habilidad, se las comparto, que quiero aprender es la edición de videos, pero la edición de videos de forma cool. Entonces eso va compaginado con lo del podcast, por eso me puse ese objetivo. Y de los videos de YouTube, obviamente. Y eso es lo que va a venir, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que para la próxima semana se pueda, lo pueda publicar. Igual yo se los voy a estar avisando. Y muchas gracias por estar allí. Muchas gracias por compartir estos videos. Por favor, compártanlos a sus amigos, a sus allegados. Esto es un trabajo que de verdad se hace con mucho cariño para que ustedes se entretengan y aprendan un rato y les guste lo que nosotros hacemos. Esto es algo que yo estoy haciendo primero porque me gusta compartir mis ideas, me gusta compartir y hablar con ustedes, hablar con las personas y siempre me ha gustado enseñar, ser como especie de instructor, digámoslo así. Entonces esto es algo que me ha ayudado a... No estudié educación, pero esto es algo que me ha ayudado como por ejemplo a soltarme un poco más, ¿no? Bueno, un poco más porque yo igual, de todas formas, igual soy muy conversador. Entonces esto como que me ayuda como que un poco más a mejorar mi habilidad, ¿no? Pero no se olviden de suscribirse a este canal, de darle likes y de compartirlo. El otro anuncio parroquial, con respecto a los anuncios que tenemos que hablar en el inicio del capítulo,
es que no se olviden que este sábado, o sea, mañana, está la actividad de Women Tech Marker, que es Impactando el Futuro, Impact the Future, que lo van a dar todas las chicas de esa comunidad. Y creo que ya la entrada, porque es gratis, pero igual tiene un cupo. Lamentablemente ya, bueno, lamentablemente no, gracias a Dios, ya se copó, ya está todo completo. Y los que quieran lamentablemente inscribirse el día de hoy para poder asistir mañana no van a poder, porque yo para poderles hablar esto, me acabo de meter para ver si se puede y ya está sold out. Entonces, para los que sí, nos vemos mañana en esa actividad. Yo voy a estar allí presente, voy a estar compartiendo con todas las chicas que van a estar allí, escuchando todas las ponencias que van a estar, que van a ser un montón. De hecho, allí mismo, dentro de uno de sus perfiles, que también lo voy a dejar en los comentarios, ustedes se pueden descargar o pueden solicitar descargar toda la que es la programación de lo que se va a hablar el día de mañana. Y eso va a ser desde temprano. Creo que va a ser desde las 10 de la mañana. Tengo que confirmarlo. Se lo puedo confirmar más tarde y se los grabo por allí en Instagram. Y para que ustedes vayan y sepan que porque van a haber 2 salas. Y en las 2 salas van a estar en simultáneo. Entonces de repente ustedes, si no les llama tanto la atención una sala, lo que están hablando en una sala, se pueden ir para la otra. Pero para que ya cuando vayan a ir mañana, ya sepan todas las que ustedes quieren participar. Los invito a que se puedan visitar el Women Tech Marker en LinkedIn, que por allí va a estar. Y lo otro es que la comunidad de JavaScript, mi comunidad querida, no se olviden que pueden inscribirse, eso sí está porque esto es para el 6 de abril, a los Tech School. Estas Tech School lo que se basan principalmente es en compartir conocimiento, compartir tecnología de forma gratuita a todos los participantes que vayan, a todos los que quieran participar, ¿no? Y la novedad de esta oportunidad es que se va a ser dictada en diferentes lugares. Y uno de los lugares es Valparaíso, que esta es la que tenemos por acá. Yo voy a estar yendo a la de Valparaíso. Eso va a ser el día 6 de abril. Igual desde la mañana, creo que es desde las 10 de la mañana, si mal no me equivoco. Desde las 10 de la mañana, cuando ustedes ingresen, dan clic acá. Y ahí lo que van a hacer es que van a llenar el formulario y luego de allí que ustedes llenen el formulario lo envían, eso es aprobado y allí luego les llega el ticket para poder entrar al evento, ¿no? El día 6 de abril. Este va a ser en Valparaíso, en las instalaciones del Duoc, en las sedes del Duoc en Valparaíso. Pero no solamente está la de Valparaíso, sino que también está, también está la de... Esto se puso un poco acá. No solamente va a estar la de Valparaíso, sino que también va a estar la de Concepción y va a estar una en Puerto Montt. Por ejemplo, la de Concepción es esta. Es esta la de Concepción, ¿ok? Igualmente va a ser el 6 de abril y está auspiciada tanto por JavaScript Chile como por el Duoc, ¿no? Y esta sí no sé si va a ser también en las instalaciones del Duoc de Concepción. Yo he de suponer que sí, ¿ok? Y aparte de la de Concepción, va a haber una mucho más lejos, que va a ser en la de Puerto Montt, que es esta que está acá. En esta de Puerto Montt, también igualmente va a ser el 6 de abril, y también pueden asistir los que estén por allá, o los de Santiago que se quieran ir hasta Puerto Montt, imagínate tú. También puede ser un tiempo ahí, una semanita ahí, porque esto es el sábado. Se pueden ir, creo que es un sábado, sí, 6 de abril. A ver. Veamos. Si nos vemos al 6, sí, esto va a ser un sábado. El 6 de abril cae igual día sábado. Entonces se pueden ir un viernes a Puerto Montt, van el sábado a su actividad, están el domingo y el domingo en la tardecita se regresan a Santiago, si ustedes quieren, ¿no? Es un buen plan. Y bueno, esos son los anuncios parroquiales. Todo eso va a ser el 6 de abril. Si están interesados, ustedes se van a LinkedIn y allí colocan JavaScript Chile, ingresan a JavaScript Chile y ahí están todos los anuncios.
y allí está el link para que ustedes puedan llenar el formulario. Sin más, de lo que les quería conversar, aparte de todo eso, de lo que trata de fondo el capítulo de hoy, es de una tecnología que, aunque uno no lo crea, es un software que es el software más utilizado a nivel mundial, que está en todos lados. ¿Okay? Uno creería que Windows es el software evidentemente más utilizado, pero a nivel comercial. Es decir, el que usas tú en tu casa, el que uso yo en mi casa, el que usa la mayoría de las personas en su casa, ¿no? Y además porque es más accesible, ¿no? No vamos a tapar el sol con un dedo, que si tú quieres tener una Mac o quieres tener una Windows, evidentemente tener una Windows es mucho más económico porque hay más variedad para escoger, tanto de gamas altas, de equipos de gamas altas, como equipos de gamas medias, equipos de gamas bajas. Entonces es mucho más accesible que tener una Mac, así sea una Mac de gama baja, igual te va a salir por encima una Mac nueva de gama media, te puede salir por encima de los $800, 800, $700, no sé, pero por allí más o menos. Hablando eso en dólares, en pesos chilenos puede ser por encima de los de $1 millón, aprox, $800, por allí más o menos. Las últimas, estoy hablando de las últimas. Porque igual te puedes conseguir de $600, $700, una MacBook Air, pero que no sea M1, sino que sea con Intel. Entonces, pero igual, eso es un tema para otro capítulo. Yo considero que si te vas a comprar una Mac ahora y no tienes Mac, si te vas a comprar una Mac ahora, cómprate desde los chips M1 hacia los M3, lo que quieras. No te compres los Intel porque ya eso está obsoleto, digámoslo así. Todavía le siguen haciendo actualizaciones y todo el tema, pero no es una tecnología que esté sacando Apple ahora. Entonces no te lo sugiero. Cómprate una M1, una MacBook M1 con chip M1 de Air, por ejemplo. O MacBook Pro de las M1 de las primeras que salieron. Pero que sea de ahí hacia los últimos. Mi sugerencia. Igual las Intel son buenas, pero o sea, si no tienes nada, es mejor que hagas el esfuerzo y te compres esas nuevas. Del personaje que le voy a hablar el día de hoy es de dos personajes, pero yo quiero primero empezar con la tecnología. Y la tecnología que hoy les quiero hablar no es nada más y nada menos que de Linux, ¿ok? Y Linux es una tecnología que, aunque nosotros no lo creamos, ¿ok? Vamos a ver este pingüinito que está por acá. Aquí está, Linux. Linux es una tecnología que, para los que no sepamos, está en todos lados. Ahora, que uno diría que no, pero ahora los sistemas operativos de Windows, ¿ok? Las computadoras que usan Windows, tienen Linux porque anteriormente tenías que instalar, tú para poder usar Linux en una computadora Windows, tenías que instalarte una distribución de Linux aparte en la computadora para que tú pudieras usarla. Ahora existe lo que es Windows Subsystem Linux, ¿ok? Que es que lo que te permite es que dentro de la misma computadora tú puedes instalar Linux, ¿ok? Sin necesidad de tener que particionar un disco que tenga lo puedes hacer, ¿no? Pero si eres desarrollador de software, a menos de que tengas dos computadoras, puedes tener una computadora instalada Linux y la otra computadora la puedes tener con Windows Subsystem Linux, que es lo mismo, pero te va a permitir trabajar de forma fácil con una terminal de Linux dentro de Windows. Entonces es mucho más fácil. Entonces digamos que igual vas a tener una parte de Linux dentro de tu Windows, pero no te va a invadir de forma tan brusca la computadora o el disco que tú tengas, ¿no? Las computadoras Mac ya son hechas con Linux, ¿ok? Entonces a la final trabajar con una Mac es como si estuvieras trabajando con Linux en sí. De hecho, por eso la mayoría de los desarrolladores de software usan Mac. Es como el sistema preferido de los desarrolladores de software. Aparte, igual ya ahorita con lo que les acabo de comentar con Windows, no hay tanta. Pero igual, ¿sabes? Tienes que configurar el Windows Subsystem for Linux y tienes que hacer una serie de pasos para poder hacer eso, porque no viene nativo por defecto dentro de una Windows.
En cambio con la Mac sí. Con la Mac tú abres tu terminal en una Mac y ya allí eso es Linux lo que tú estás viendo en esa Mac. Entonces es mucho más sencillo hacerlo de esa forma con una Mac, ¿no? Y y bueno, es un sistema operativo que está en los sistemas Android, ¿ok? Cuando tú estás usando un Android, que es el sistema móvil, el sistema operativo móvil más usado a nivel mundial, cuando tú usas un sistema operativo de eso, ahí estás usando del fondo Linux. Cuando los smartwatch, el sistema operativo con el que está hecho es Linux. El Internet de las cosas, el sistema operativo de los televisores, el sistema operativo de los refrigeradores, ahora que hay refrigeradores que son inteligentes, el sistema operativo que trae de repente las luces LED o los ventiladores, los aires acondicionados, todo lo que tenga un sistema operativo hoy en día está basado en Linux. Entonces decir que Linux es uno de los sistemas operativos más usados en el mundo es cierto porque está en todos lados. Así nosotros no lo queramos. Lo que pasa es que como es un sistema de software libre, de repente pasa como por debajo. Es como para los frikis en tecnología que de repente sepan más y sepan de qué se está hablando con Linux. Pero si tú le preguntas a cualquier persona en la calle si sabe que es Linux o si sabe que su reloj está desarrollado con un sistema operativo basado en Linux o que su teléfono está basado en Linux, no le va a dar la importancia. Y lo que sabe es que compró un smartwatch que le funciona para medir las calorías, las pulsaciones cardíacas, cuando corre, cuando nada, cuando va a la montaña, lo que sea. Eso es lo que él sabe para lo que le funciona, pero con qué está hecho le va a dar igual. Entonces, pero para las personas como nosotros, sí, evidentemente es importante que sepamos esto, ¿no? Y hay dos personas que son relevantes en este mundo de Linux que dieron el puntapié inicial para que esta tecnología se desarrollara, ¿no? Y uno de ellos es un finlandés que lo tenemos acá, que este caballero se llama Linus Stolberg. Y este caballero es un finlandés, ¿ok? Es un finlandés norteamericano también. Tiene las dos nacionalidades. Y él nació el 28 de diciembre de 1969. Y actualmente tiene 59 años y está residenciado en Estados Unidos, ¿ok? Y ese es uno, ¿ok? Fíjate que evidentemente tiene cara de finlandés. Para los que siguen la Fórmula 1 y han visto todos los pilotos finlandeses que han existido en la Fórmula 1, saben que este tipo de personas, yo lo veo a él y digo que es finlandés de una. Porque se parece a Mika Häkkinen, se parece a Kimi Raikkonen, tiene así como la misma tónica, ¿sí, no? De hecho, el mismo pelo. Entonces, ese es Linus Torvalds, ¿no? Que es uno de los desarrolladores, bueno, digamos que es el principal, diría yo, a mi criterio, ¿no? Habrán quienes dicen que lo contrario, de Linux, ¿no? Y el otro personaje que digamos que es la parte, físicamente es lo opuesto a Linus Torvalds. Y estamos hablando de Richard Stallman, ¿ok? Y este personaje, ahí se los muestro, Richard, fíjense que es totalmente lo contrario. Este tiene cara de hippie, de que ustedes saben, realmente el tipo, la forma de pensar es totalmente diferente a lo que piensa Linus Torvalds. Es totalmente diferente, son dos polos opuestos, pero evidentemente trabajaron encausados en el mismo objetivo, ¿no? Los dos. Pero ideológicamente, bueno, los dos. Este personaje, Richard Stallman, él nació en Estados Unidos, en Manhattan, el 16 de marzo de 1953 y actualmente tiene 71 años, o sea, es mucho mayor en comparación a Linus Torvalds. Y hay un dato importante, que los dos son ateos, no creen en nadie. Los dos son ateos, solamente creen en lo que ellos desarrollan, en la tecnología y nada más, ¿ok? Igual se les respeta, cada quien tiene la posición de creer en lo que estime para su vivir, para su ser y para lo que quiera hacer. Pero estas dos personas son ateas y bueno, uno es Richard Stallman, es norteamericano, y Linus Torvalds es finlandés, que yo no lo sabía, sino hasta que empecé a investigar todo esto, y estadounidense. Pero actualmente los dos viven en Estados Unidos, ¿no?
Ambos estudiaron en la universidad, ¿ok? Evidentemente, uno es científico, científico de tecnología, ¿no? En ciencias de la computación. Y el otro es ingeniero de software. El ingeniero de software es Linus Torvalds y el científico es Richard Stallman, ¿no? ¿Qué otra cosa les puedo decir importante con respecto a esto? Yo creo que bueno, uno estudió en la Universidad de Helsinki, que fue Linus Torvalds. Si se me confunden los nombres, discúlpeme, pero cuando hablemos de Linus, porque él se llama Linus, no igual que Linux, porque Linux termina en X. Este es Linus, termina en C. Linus Torvalds es el finlandés, y cuando diga Richard Stallman es el loquito de Estados Unidos, el americano. Linus Torvalds estudió en la Universidad de Helsinki a los 22 años, a los 22 años prácticamente antes, pero a los 22 años estuvo estudiando en la Universidad de Helsinki. Y Richard Stallman estudió en la Universidad de Massachusetts, en el MIT. Ahí hizo su doctorado. Y estudió en la Universidad de Harvard, o sea, estudió como que digamos su pregrado. O sea, este tipo es un cráneo. Bueno, aunque yo considero, ya lo van a ver más adelante, yo que el otro fue más crack. Pero el Richard Stallman estudió en Harvard y hizo un posgrado en el MIT. O sea, imagínate tú, nada más y nada menos. Pero toda esta historia, antes de comenzar a hablar de la historia de estos dos personajes con respecto a Linux, antes de eso, la historia realmente comienza en el año 1969, ¿ok? En el año 1969 comienza esta historia realmente con el desarrollo del sistema operativo Unix, ¿ok? Allí realmente es cuando comienza esta historia de Linux, ¿ok? Cuando existen dos personajes que ellos desarrollaron el sistema operativo Unix, que el sistema operativo Unix es un sistema operativo igual que Linux, igual que Mac, igual que Windows. Lo que pasa es que ese sistema operativo Unix es un sistema que no es un sistema visual, es un sistema netamente de código de programación y estaba basado en los años 60, finales de los años 60, en aquellas computadoras inmensas, en las que solamente tenías que conectar dispositivos externos para poderlas usar, pero eran esas computadoras inmensas. De todas formas, vamos a buscarlos por acá para que ustedes vean. Bueno, vamos a mostrarles los dos personajes que les quiero mostrar, que fueron los personajes que llevaron a cabo al sistema operativo Unix, ¿ok? Y esto fue por los años finales de los años 60. Y uno se llamó Ken Thompson. Ken Thompson. Este es uno, ¿ok? Veamos al personaje. Ken Thompson, ¿ok? Cuando lo hizo era algo así como este personaje. Ken Thompson, ¿ve? Este personaje fue uno de los que desarrolló el sistema Unix, ¿ok? Y aparte de eso, no solamente ese sistema operativo Unix, sino que también hicieron el sistema C y C++, ¿ok? Estos personajes. Y aparte de Ken Thompson, tenemos también el otro personaje que se llama Dennis Ritchie. Dennis Ritchie. Acá está. Acá está Dennis Ritchie. ¿Ok? Entonces, estos dos personajes, Ken Thompson y Dennis Ritchie, fueron los que ellos dieron inicio en el año 1969 a lo que llamó, digamos, la base. Yo creo que a la final la base de todos los sistemas operativos como tal. ¿Ok? Que fue el sistema Unix. ¿Ok? Y bueno, actualmente ya bueno, son personas bastante mayores, ¿ok? Como para que ustedes lo vean, ¿ok? Entonces tenemos esos dos personajes. Cerremos acá y nos quedamos con esto.
Entonces tenemos a Ken Thompson y Dennis Ritchie. ¿Ok? Y algo que corrijo, que no fue Ken Thompson el del lenguaje C, fue Dennis Ritchie. Fue este personaje el del lenguaje C. De hecho, si lo podemos ver acá en la enciclopedia, en Wikipedia, fíjense que por acá está. Sus obras notables fueron el lenguaje C. Acá está. El lenguaje C es un lenguaje de programación de propósito general originalmente desarrollado por Dennis Ritchie entre 1969 y 1972. Igual el lenguaje C, ahí no existía Java, en ese momento no existía Java, en ese momento no existía Python, en ese momento no existía JavaScript, no existía TypeScript, nada de eso. Entonces por eso se dice que el lenguaje C es el lenguaje padre de todos los lenguajes. ¿Ok? Para que ustedes sepan. Entonces, a raíz del lenguaje C es que se originan todos los demás lenguajes. Es como el abuelo o el bisabuelo o el tatarabuelo de todos los lenguajes. Después de allí empezaron a salir todos los demás lenguajes. Entonces, hablando de estos dos personajes, ellos desarrollan el sistema Unix, ¿ok? Y fíjense que luego de eso, Dennis Ritchie lo cambia al lenguaje C, ¿ok? En el año de 1972 fue reescrito el lenguaje C fue reescrito el lenguaje Unix al lenguaje C. Entonces, en esas fechas. Y luego ya para entrar ya luego cuando Linus Torvalds entra a la universidad, recuerden que es importante que tengamos en cuenta que en ese momento, o no en ese momento, sino en nuestra actualidad nosotros tenemos dos tipos de lenguaje, ¿ok? Existen dos tipos de lenguaje. Existe, para que podamos entender todo el contexto de lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Existen dos tipos de lenguaje. Existe el lenguaje de máquina, ¿ok? Y existe el lenguaje de aplicación, o el sistema operativo, mejor dicho. Existe el sistema operativo de máquina y existe el sistema operativo de aplicación. El sistema operativo de máquina, ¿ok? Es el sistema operativo que se conecta directamente con el hardware de tu computadora, con todos los componentes de tu computadora. Es decir, se conecta con el procesador, se conecta con la tarjeta gráfica, se conecta directamente con la memoria RAM, se conecta directamente con la fuente de poder. Es el que controla todo ese sistema, ¿ok? Es el que controla todo el hardware y lo hace funcionar todo completamente para que tú puedas usarlo, ¿no? Y existe el lenguaje de aplicación, el sistema de aplicación, que ese sistema operativo de aplicación es el que se basa en, por ejemplo, en todas las cosas que nosotros usamos para poder usar esas aplicaciones o darle funcionamiento, digámoslo así. Por ejemplo, Microsoft Word o por ejemplo el Excel, cuando tú usas por ejemplo WordPress, ese tipo de aplicaciones cuando tú vas a programar o hacer algún desarrollo de alguna página web, o cuando tú usas Instagram, cuando tú usas Facebook, cuando tú usas todo este tipo de aplicaciones en tu computadora son sistemas operativos de aplicación. Entonces, teniendo esas dos cosas claras, ¿ok? Estos dos personajes, Linus Torvalds y Richard Stallman, ellos lo que hicieron fue, uno que fue Richard Stallman, él se enfocó por los años 84 aproximadamente, él renuncia a su trabajo, Richard Stallman, y comienza a desarrollar el sistema operativo, ¿ok? De lo que se llamó GNU, ¿ok? Y GNU is not Unix. ¿Por qué? Porque recuerden que durante esa época ya también estaba Bill Gates con su sistema operativo MS2. Entonces, ¿qué pasa? Saca Bill Gates el sistema operativo MS2 y lo empieza a distribuir en las computadoras de IBM y en todas las marcas de hardware de computación que existían en ese momento. IBM, Compaq, HP, todas esas marcas empezaron a usar Windows, o sea, MS2 para ese momento. Y
Unix también empezó como, Unix también fue comprada por otra empresa, ¿ok? Y también empezó a distribuirse de forma comercial. Y eso, evidentemente, a Richard Stallman, recuerden que Richard Stallman, estamos hablando de este personaje. Richard Stallman, estamos hablando de este personaje. Vamos a ponerlo acá. Ahí, cuando estamos hablando de Richard Stallman, estamos hablando de él. Él era de las personas, es que su apariencia física lo demuestra, es muy hippie, es muy liberal, ¿ok? Y él decía que no tenía por qué estar comprando sistemas operativos, que los sistemas operativos deberían ser libres. El código fuente de los sistemas operativos deberían estar abiertos a todo el mundo. Y él empieza a desarrollar GNU, que es GNU is not Unix, ¿ok? Igualmente con diferentes programadores, desarrolladores de software, empiezan a trabajar en ese sistema operativo. Pero él lo que empieza a desarrollar es las distribuciones, ¿no? Él lo que empieza a desarrollar es el entorno de ejecución, ¿ok? ¿Cómo explicarme? Digamos que las diferentes versiones de Linux, eso es lo que él empieza a desarrollar, ¿ok? Todos los sistemas gráficos y todo ese tipo de sistemas es lo que él empieza a hacer. Digamos entre comillas, el sistema de aplicación, no el sistema de máquina, sino el de aplicación, por ejemplo, ¿ok? Para que ustedes me puedan entender. Pero al otro lado del mundo, ¿ok? Durante los años 91, al otro lado del mundo, en Finlandia, está Linus Torvalds, que es este personaje que está acá. Y este personaje que está acá, él empieza a estudiar en la Universidad de Helsinki, ¿ok? Ingeniería informática, y él se da cuenta de que evidentemente no hay que tener 4 dedos de frente, que para estudiar ingeniería informática necesitas tus computadoras y tus sistemas, ¿no? Y para ese entonces, él tenía una computadora que era una IBM, ¿ok? De hecho, vamos a ver si la conseguimos. Vamos a ver. Primera PC de Linus Torvalds. Vamos a ver qué me parece. La primera computadora era una IBM. Era algo así como... No sé si está... no era así. Pero bueno, imaginemos que es algo así. Era una IBM. No, esto no es. Era algo así como esto, ¿no? De esas computadoras de escritorio grande, era una IBM, ¿no? Entonces, esa fue la primera computadora con la que él empieza a estudiar, ingeniería informática. Y él en ese momento, él era de los desarrolladores, él era de los estudiantes súper brillantes, según lo que vengan por acá, estoy investigando. Y él empieza a darse cuenta de que, claro, él empieza a desarrollar, a estudiar lo que es el sistema de máquina, ¿ok? Y él se da cuenta que lo que necesita para poder profundizar más era instalar en su computadora el sistema Unix. Pero para ese momento en el momento en el que él estaba estudiando, los años 90, finales del 80 y principios del 90, instalar el sistema operativo Unix en tu computadora era extremadamente costoso. Y él se da cuenta que en vez de comprarlo, era mejor hacer uno. Y él de repente empieza a jugar y con el sistema Unix, ¿ok? O perdón, no con el sistema Unix, sino que él empieza a ver opciones, ¿ok? Él empieza a ver opciones porque él no le gustaba el MS2 que tenía su IBM, ¿ok? Que era el de Windows, el que se comercializaba en ese momento. Él no le gustaba ese sistema. Entonces, él empieza a investigar con respecto a Unix y encuentra, digamos que una distribución de Unix que se llamaba Minix, ¿ok? Y ese Minix era mucho más económico. Entonces, él lo que hace es que adquiere ese sistema Minix y en base a ese sistema Minix construye el núcleo, ¿ok? O el kernel de Linux,
o en ese momento no le llamaba Linux. Digamos que en ese momento le llamaba kernel, le llamaba el núcleo de un sistema, porque en ese momento no le puso ese nombre, eso vino después. Y él allí construye el kernel, ¿ok? De lo que se llamó, de lo que conocemos hoy en día sistema Linux. Y lo más cómico de todo es que él, ingenuamente, o no ingenuamente, porque nunca el motivo de él fue colocar el sistema operativo en venta o hacer riqueza con el sistema operativo, sino que era de la idea igual de Richard Stallman, que el sistema operativo tendría que ser libre, y él no le preocupaba mucho eso. De hecho, él hizo eso a modo de juego, a modo de práctica, a modo de estudio. Y así, estudiando y practicando en ese trámite, terminó construyendo el kernel de un sistema operativo. Y para que nosotros entendamos qué es lo que es el kernel, recuerden que en un principio le comenté que hay un sistema operativo de máquina y un sistema operativo de aplicación. Él lo que hizo fue el sistema operativo de máquina, el kernel, lo que conecta todo el hardware de tu computadora con el sistema operativo, lo que lo hace funcionar. Eso fue lo que él construyó. Y algunas de las cosas que él logró haciendo eso, con tan solo 22 años, fue crear un sistema de archivos, controlar con ese kernel todos los discos que estaban en la computadora, hacer un intérprete de comandos dentro, evidentemente, del sistema, y un emulador de terminales, dentro de muchas cosas, ¿no? Pero esos son como los más relevantes. Él hizo eso y él en un foro en internet, ya para eso también, para ese momento, es que todas esas tecnologías se fueron, ya para ese entonces también, la semana pasada que hablamos de la World Wide Web con Tim Berners-Lee, ya para ese momento también estaba eso en boga, ¿ok? Entonces se unió todo, entonces ya existían foros en internet, entonces ¿qué es lo que hizo él? Él en un foro en internet publica ese código del kernel en todo ese foro de hackers y de tecnólogos y de nerds de la informática, publica eso allí y lo que hace es que crea un comentario y así, chicos, acabo de crear este sistema, ¿ok? Que es un kernel, o de repente en esa época ni sabría que era un kernel, o sea, que lo que estaba construyendo era eso. O yo creo que sí. De repente escribe allí, entonces pone, porfa, como que para que le den feedback y si hay alguna sugerencia, pues se la den y así él poder continuar con el avance del proyecto. ¿Qué pasa? Que eso se masificó de tal forma que fue tan rápido que se masificó. ¿Por qué? Porque ahí se unieron dos cosas para qué es lo que hoy en día conocemos como Linux. Se unió el kernel con lo que estaba haciendo Richard Stallman, que era el GNU. Entonces hay esas dos fusiones. ¿Por qué? Porque de hecho hay muchas entrevistas en donde le preguntan, porque en cuanto a edad, digamos que Richard Stallman empezó a trabajar con lo que era software libre mucho antes que Linus Torvalds. Entonces muchas veces le han preguntado a Richard Stallman ¿por qué nunca construyó el kernel? ¿Ok? Porque si él tenía tanto tiempo en eso y tenía todas esas distribuciones, no construyó el kernel. Y lo que él dice es que él igualmente siempre fue trabajando todo en paralelo, pero el kernel nunca llegaron a conectarlo. Siempre se les complicó mucho desarrollar el kernel, entonces claro, ellos fueron avanzando en líneas de proyecto, pero el kernel se fue quedando atrás y siguieron avanzando, pero el kernel nunca lo tuvieron listo. Hasta que llega Richard Stallman, hasta que llega Linus Torvalds en el año 1991, con sus 22 años, saca ese kernel, lo publica en un foro, se masifica y ahí es cuando se unen las dos cosas. Se une el GNU con Linux. Y esa es como que digamos la historia base de cómo se dieron las cosas. Pero hay un detalle importante que claro, porque Richard Stallman siempre ha tenido esa pelea con Microsoft y con todas estas personas que hacen este tipo de cosas como negocio, digámoslo así. Y no sé si recuerdan que también lo comenté. Fíjate que es increíble cómo todas las cosas se van hilando.
cuando tú estudias todas estas historias. Cuando yo hablé de Microsoft y Bill Gates en los primeros capítulos de esta temporada, hubo una parte en uno de los videos, porque fueron dos partes, una de las partes de esos videos en donde yo dije que cuando Bill Gates estaba desarrollando MS2 y todo su sistema operativo, él envía una carta por email a un foro o a una comunidad de desarrolladores libres, ¿ok? En donde él decía que por favor no copiaran los códigos que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque Bill Gates decía, en esa carta, Bill Gates decía que por qué todos teníamos que comprar hardware, ¿ok? Compramos computadoras, compramos laptops, compramos componentes para las computadoras, pero ¿por qué teníamos que regalar el software? El software no tendría por qué regalarse, también tendríamos que vender el software. Así como nos venden el hardware y nosotros compramos hardware, nosotros hagamos software y vendamos el software. Eso era lo que decía Bill Gates. Pues obviamente este compadre, con su cara de friki y de hippie, estaba en todo lo contrario. Él decía que no había que vender nada, que todo tenía que ser libre. Y de hecho eso está en internet. Cuando empieza todo este boom de GNU Linux y todo el tema, por allá por esos años, del 90 y tanto, hay una entrevista que le hacen a Richard Stallman, a este personaje, y le preguntan cómo explica el software libre, por qué tiene que ser libre. Y él da un ejemplo que, bueno, para ese momento es increíble, porque para ese momento yo estaba yo siempre he sido friki de estas cosas, y si hay algo de lo que uno nunca se debe arrepentir de nada. Pero si hay una de las cosas de las cuales yo considero que no debía haber hecho, igual tú nunca sabes qué te va a deparar el futuro. Tú puedes hacer una cosa ahora porque tú lo crees que es lo mejor para ti, pero de repente en 10 años o en 15 años, de repente lo que tú estás haciendo ahora, hoy en día, de repente tú dices, ¿por qué hice eso? Debería haber hecho la otra cosa. Pero a veces la vida es así y uno lo que tiene es adaptarse en el momento en que está, tomar las riendas de lo que estás haciendo ahora con el mejor esfuerzo, y eso fue lo que yo hice en esa oportunidad. Yo estudié, aparte de estudiar administración de empresas, como lo he dicho en algunas oportunidades, luego de que terminé estudiando administración de empresas, me puse a estudiar derecho, leyes. Y ahí yo estudié 4 años leyes, y luego de eso, bueno, vino mi trámite de migración, entonces me tuve que venir acá a Chile y dejé de estudiar derecho, faltándome un semestre y medio. Y dejé de estudiar derecho. Y bueno, ahora yo digo, ok, yo no me arrepiento de haber estudiado derecho porque era lo que yo quería estudiar en ese momento. Me gustaban las leyes, me gusta hablar, me gusta conversar, me gusta este tipo de cosas, ¿no? Pero también desde muy niño, junto con mi hermano, que era el punto que iba, me ha gustado la informática. Entonces, si hay algo que de repente yo hubiese cambiado en ese momento, era haber estudiado derecho esos 4 años por haber estudiado informática esos 4 años. O haber estudiado más de forma autodidacta formal, porque siempre me ha gustado la informática y saber este tipo de cosas, pero no de forma formal, como ahora lo estoy haciendo. Lo que sí hubiese hecho en esos 4 años, y si estuviera viendo mejor los frutos hoy, era haber estudiado eso. Pero la moraleja de esta pequeña sección es que igual nunca se arrepientan de lo que hacen, porque lo que estén haciendo en ese momento, sea lo que a ustedes les gusta, y siempre y cuando es lo que a ustedes les gusta, háganlo con el mejor esfuerzo y el mejor desempeño. Y no va a pasar nada si cada 10 años ustedes, de repente eso que estudiaron, tienen que cambiarlo a otra cosa, o mejorarlo, o perfeccionarlo, o cambiar de rumbo, porque lo que vayan a hacer en ese momento va a ser lo que a ustedes les gusta, lo que quieren hacer, y lo tienen que hacer con el mayor desempeño y el mayor de los gustos por hacerlo. Entonces, apartando eso, cuando yo estaba con mi hermano en esa época, que siempre hablamos de informática y de las computadoras y de cómo se instalaban las cosas, mi hermano estudiaba ingeniería electrónica en el año 90 y tanto también. Yo estaba en el colegio, yo estaba creo que empezando el bachillerato, por allí más o menos. Entonces, sí, pasando el bachillerato. Y mis hermanos ya estaban en la universidad. Sobre todo uno en particular, que es con el que más conversaba de este tipo de cosas. Y cuando estábamos en ese momento, sí recordamos que este tipo estaba hablando de esas entrevistas, ¿no?
Y él hablaba mucho sobre Linux, del software libre, y estábamos con el tema de que Windows era pago, entonces este era libre, entonces era una mejor opción. Pero en ese momento realmente era muy difícil para una persona que no estuviera inmersa en el mundo de la tecnología poder instalar estas cosas en tu computadora. Porque tenías que hacer particiones, tenías que entrar muy en el código del sistema operativo para poder instalar Linux. No era del todo sencillo. O sea, podías tirarte la computadora instalando Linux en tu computadora si no tenías la expertise para eso. No tanto como ahora, que hay videos de todo y hay tutoriales de todo y es mucho más sencillo. En ese momento no era así. Yo corrí con la suerte de que mi hermano estaba estudiando ingeniería electrónica y evidentemente hablábamos del tema. Y Richard Stallman, este personaje, él hace una analogía de que cuando una persona está haciendo una receta de cocina, y lo conversábamos en ese momento, estaba haciendo una receta de cocina y llegaba alguien que le gustaba la receta de cocina y él le facilitaba la receta de cocina y esa persona que hiciera esa receta de cocina de repente le agregaba otras cosas, la modificaba, la perfeccionaba y de repente llegaba otra persona, le gustaba la receta y él la compartía. Era lo mismo, ¿ok? Era lo mismo. Pero, evidentemente, llegamos a la conclusión, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa si yo soy el que hace esa receta de cocina y para yo hacer esa receta de cocina tuve que viajar, por ejemplo, si es una receta de fusión de diferentes gustos gastronómicos alrededor del mundo, si yo hago esa receta y tuve que ir a China, tuve que ir a Europa, tuve que ir a Asia, bueno, China o Asia, tuve que ir, no sé, a Australia para fusionar todos los gustos que hay en esos países o en esas culturas para poder yo hacer mi receta de cocina. ¿Por qué si yo hice todo ese esfuerzo, yo hice todos esos viajes, hice todo ese gasto? ¿Ok? Porque a la final es un gasto para tú poder ir a todos esos lugares y gasto esa inversión, ¿no? ¿Por qué cuando viene alguien yo le voy a tener que regalar la receta de cocina? No, o sea, la idea es que todo ese esfuerzo que tú estás haciendo sea retribuido, porque a la final es algo que tú, aparte de que lo estás haciendo porque te guste, tú necesitas subsistir de algo. Entonces de repente, este tipo era tan friki que él era todo lo contrario, que todo tenía que ser libre. Entonces, claro, ahí eso es otro tema. Habría quienes dicen que es libre, otros dicen que no. Yo soy de los que sí, evidentemente debió ser libre. Primero porque si no hubiese sido libre, yo comparto esa idea, si no hubiese sido libre, no hubiese llegado al nivel de donde está ahora. No hubiese colaborado tanto porque lo hubiese tomado una empresa y lo hubiese hecho muy comercial, de poco acceso y no estuviera tan masificado como ahora. De repente no tuviéramos un Android, ¿ok? O de repente fuera muy costoso como un iPhone, por ejemplo, tener un dispositivo móvil con Android. Fuera mucho más costoso. Porque al ser un sistema operativo libre, los costos del desarrollo de software papan suelo. O sea, no hay desarrollo de software ahí porque eso es libre y yo lo que agarro es, tomo la base del sistema operativo y la modifico a como hay diferentes distros de Android. Hay un Android para Samsung, hay un Android para Xiaomi, hay un Android para no sé, hay un Android para, ¿qué otro teléfono hay? Todos los que tengan Android, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cada uno ha adaptado el Linux, ¿ok? La base a su sistema, ¿ok? Para poderlo identificar. Pero si no existiera eso, de repente fuera mucho más costoso. Entonces yo soy de los que cree que lo mejor que pudo haber existido es que eso fuera abierto, ¿no? Y de hecho, este tipo de Richard Stallman es tan friki, digámoslo así, que él todavía, cuando Linux Torvald es mucho más relajado y él le da igual cómo le llamen él le da igual, después de que eso se empezó a masificar, le tenían que poner un nombre, entonces él le puso Linux. ¿Por qué? Porque le puso Linux de su Linux, ¿ok? Pero él en vez de terminarlo en S, como su nombre Linux, le puso una X ¿de qué? Del sistema Unix. ¿Por qué? Porque la base de eso era Unix. Entonces, así lo empezaron a llamar, Linux. Y después de que pasa eso,
evidentemente eso fue y fue escalando y fue escalando y fue escalando y fue escalando de manera tan rápida que había que licenciarlo de alguna forma. Y al momento de licenciarlo, ¿qué pasa? ¿Por qué lo tienen que licenciar? Porque evidentemente hay muchos vivos por allí, empresas vivas, que pudieran haber agarrado el sistema operativo, agarrarlos para ellos y empezarlo a vender como privado, ¿no? De ellos. El propio sistema operativo de Linux. Para evitar eso, para que no fuera a caer en ese tipo de manos o en ese juego, ahí lo que ellos usan es una licencia que se llamaba GPL, que es GNU Public License. Y esa licencia fue patrocinada por Richard Stallman, que es este compadre que tenemos acá, el de pelo loco, y Linus Torvalds, el serio. Entonces, ¿qué pasa? Él lo licencia Linux con esa licencia que había creado GNU, que era la de Richard Stallman, la de GNU Public License. Y bueno, evidentemente, lo que hacen es que GNU y Linux, esos sistemas, esas dos plataformas o esos dos desarrollos se juntan para formar lo que nosotros hoy en día conocemos como Linux, que el kernel y todas las distribuciones o las distribuciones que había en ese momento, ¿ya? Porque ahora hay muchas más. Y esas dos cosas juntas, porque una sin la otra no funciona. Entonces esas dos juntas es lo que hace el boom de Linux. Y hay otras entrevistas más en donde al punto donde iba, que este tipo de Richard Stallman es tan friki que él le da mucha importancia a cómo, y todavía le sigue dando, a cómo se llama, cómo lo nombra uno. Porque él dice, siempre cuando le hablan, de hecho hay muchas entrevistas por allí en internet que tú te las consigues, en donde él aclara eso, que cuando le dicen, le hablan sobre el sistema operativo Linux, él corrige, y él en vez de decir, no, él no dice Linux, él dice GNU Linux. Entonces, pero claro, decir GNU Linux, a la final se masificó tanto el Linux como tal, solo, que ya de por sí Linux trae inmerso GNU. Entonces decir GNU Linux, ok, o sea, a la final eso da lo mismo como lo llames, porque el software es libre. Entonces, él le daba mucha importancia a eso, mientras que este compadre le daba igual como lo llamara. De hecho, ese Linux no se lo dijo él, fueron todas las personas que desarrollaban, porque ¿qué pasa? Que eso es otro punto en donde voy. Como fueron muchas cosas, muchos desarrolladores a nivel mundial que colaboraron en el desarrollo y en las continuas versiones que salieron de Linux, que había que tener una persona líder de todo esto. Que agarrara todas, condensara todas las actualizaciones, las uniera en un solo paquete y las lanzara como versión. Porque si no iba a salir una versión aquí, iba a salir otra versión allá, otra versión por otro lado y se iba a ver un desastre. Entonces, esa persona era Linus Torvalds. Entonces, claro, toda la comunidad en ese momento decidieron poner el Linux. Como les dije hace un ratito, Linux del nombre de él y X de Unix. Y bueno, este tipo de Richard Stallman, este tipo se ponía bravo porque era GNU Linux, porque era la combinación de GNU, lo que él había hecho con el kernel de Linux. Entonces, GNU Linux. Pero al final, eso da lo mismo. Para mí es Linux. ¿Y qué pasó después? Uniendo eso que les acabo de comentar ahora, bueno, antes de entrar allí, para cerrar el tema de Linux como tal, porque hay otra cosa importante que hizo este personaje, que fue Linus Torvalds, que también marcó la tecnología como tal, del desarrollo de software. Hay diferentes distribuciones, ¿ok? Con respecto a Linux como tal. Yo les voy a nombrar varias de las que son más populares hoy en día. Y de las que son más populares hoy en día estamos hablando de Ubuntu, ¿ok? Cuando hablamos de distribuciones, imagínense que, bueno, yo creo que los que estén viendo este video saben, ¿no? Pero imagínense que es como que Windows existiera un Windows, pero existe Windows, por ejemplo, ahí estamos en Windows 11, creo.
Windows, si existe una versión de Windows, pero este es Windows 11, esto es Windows 11 tal cosa, pero existe otro Windows 11 tal cosa y otro Windows 11 tal cosa, con diferentes visualizaciones, ¿no? Estas distribuciones de Linux lo que hacen es que son sistemas operativos basados en Linux, pero que te muestran el sistema de diferente forma visual. Y de repente, y en algunos casos es usado para diferentes cosas. De repente tú puedes usar una distribución que sea mucho más parecida a Windows, puedes usar una distribución que sea mucho más parecida a Mac, puedes usar una distribución que sea totalmente diferente a las otras dos. Entonces eso es lo que hacen las diferentes distribuciones. Entonces Ubuntu, que es esta que está acá, que es una de las más usadas, ¿ok? Existe otra que es Linux Mint, ¿ok? Fíjense que esta es muy parecida a Windows. Existe otra distribución, esta también, o sea, esta es la misma. Así se ve el sistema operativo como tal. Fíjense que tienes tus iconos acá abajo, tienes tu menú de opciones, tienes tus herramientas acá de un lado. Es muy parecido a Windows. Esta es otra que está acá que es muy parecido a Mac, Ubuntu, porque tiene todas las opciones acá en la parte de arriba. Tenemos otra que es Ubuntu Elemental. Fíjense que evidentemente esta es mucho más parecida a Mac, pero esto, cualquiera diría que esto es un Mac, o esto es un sistema operativo de Mac OS, pero no, esto es Linux. Hay otro que es Zorin OS. Este sí es totalmente, es muy parecido a Windows, pero raro. Y hay otro nuevo que se llama Pop OS, que es este por acá, que es totalmente diferente a lo que tenemos más o menos parecido con Windows y con Mac. Entonces, y así hay un sinfín. Esta es otra que se llama LXLE, que también es otra distribución. Yo los voy a dejar, y acá creo que en base a esto ustedes pueden ir viendo más o menos cómo instalar cada una de las distribuciones en sus computadoras para que las usen. Fíjate que esta es súper parecida a una Windows de las de antes, porque ahora Windows tiene otro tipo de distribución mucho más parecida a Mac, pero esta es la más básica, ¿no? La más elemental, digámoslo así. Existe Ubuntu, hay muchas, Ubuntu Big Bookje, o sea, hay varias. Mira, esta es otra que de Neon, Zorin OS, o sea, OpenSUSE, esta también es muy usada. Fedora también es súper usada. Entonces, yo le voy a dejar esta que está acá, esta dirección web, en la sección de información del video para que ustedes la puedan seguir. De todas las distribuciones, y ustedes luego investiguen en cada una de esas distribuciones y ven cómo las pueden instalar. El otro punto que iba, no sé, recuerden que les comenté que cuando se empezó a masificar mucho Linux, él intentó, o no intentó, sino que se ideó la forma de que, claro, como le llegaban diferentes versiones y actualizaciones de Linux de diferentes lados del mundo, eso en vez de ponerle, normalmente cuando nosotros usamos, o anteriormente en el desarrollo, cuando se usaba las diferentes versiones, por lo menos cuando tú hacías, no sé, un trabajo en la computadora, entonces decía, este es el trabajo 1. Entonces después le hacías una modificación, o cuando estabas en la tesis de grado, en tu tesis de grado le ponía, este es el final. Después había una actualización, entonces le decía, este es el final. Y después salía otra, después llegaba tu profesor o tu tutor y te decía, no, pero hay que arreglarle esto. Entonces le ponía, esta es la versión, esta sí es la definitiva, o esta sí. Y así ibas hasta que llegaba la final. Mientras más finales, esta era la última que quedaba. Entonces imagínense eso en la gran cantidad de actualizaciones para esa época que tenía este señor de Linus Torvalds. Entonces él lo que crea es un sistema de distribución que se llamó Git. Y Git, para los que no sepan, hay muchos que confunden, pero igual para los que están comenzando, hay muchos que cuando les hablan de GitHub, no saben si le están hablando y le hablan de Git, entonces confunden qué es Git, qué es GitHub. Entonces allí como que se arma una mezcla. De hecho, yo
yo cuando estaba empezando en el mundo de la programación, de hecho aquí tengo una forma de Git que les voy a mostrar cómo trabaja todo el sistema de versionamiento. Cuando estaba entrando en el mundo del desarrollo de software, cuando me hablaban de Git y GitHub, a la final me confundía porque no sabía qué me estaban hablando, o sea, qué es Git y qué es GitHub, porque a la final, cuando hablan de Git, hablan de GitHub, cuando hablan de GitHub, hablan de Git. No sé si les ha pasado, cuando los que están empezando, que cuando les hablan de Git, no saben si les están hablando de GitHub. Entonces, cuando les hablan de GitHub, les hablan de Git. Y cuando les hablan de Git, les hablan de GitHub. Entonces, después les hablan de otra forma, que si es GitLab, Bitbucket, entonces, pero también es Git. Entonces, eso era, para mí, eso era muy difícil. ¿Qué es lo que voy a decir yo acá? Git es el sistema de versionamiento, es decir, cuando tú creas una versión de tu proyecto, de la aplicación que tú estés desarrollando, eso se genera un número o un código, por ejemplo. Esa es una versión. Después, cuando tú creas la otra versión, el mismo sistema operativo las va almacenando, ¿ok? Va creando ese historial. Y tú puedes devolverte y adelantarte a la siguiente versión que tú quieras, volver a la versión reciente, regresarte a la versión anterior, hacerle una actualización y que esa se actualice a la siguiente. Entonces, todo eso lo hace automáticamente el sistema Git. Ahora, eso es Git, un sistema de versionamiento de tu proyecto. Ahora, cuando te hablaban de GitHub, ¿qué es lo que te hablan cuando te hablan de GitHub? GitHub es una plataforma en donde comunidades de desarrollo, imagínate, ¿cómo lo entendí yo? Imagínate que GitHub es como un Facebook o es como una red social de desarrolladores de software. ¿Qué es lo que haces tú en Facebook? ¿Qué es lo que tú haces en las redes sociales? Tú subes tu foto, tú subes tus imágenes con tus amigos, etiquetas a tus amigos pueden hacer comentarios. Eso es lo que tú haces en las redes sociales. En GitHub es más o menos parecido. Tú allí, todo lo que es tu código que tú tienes versionado con Git, tu control de versiones con Git, tú eso lo subes o lo unes a GitHub, que es esa plataforma, y en esa plataforma otras personas pueden hacer clon, o sea, copiar ese código, si tú lo tienes de libre acceso público, copian eso, lo modifican y te pueden hacer sugerencias a ti para modificar ese proyecto. Pero ¿qué pasa? Tu Git, o sea, Git, que es el código como tal, el sistema de versionamiento, tú lo tienes en tu computadora, en tu sistema local. Y GitHub lo tienes en la nube, lo tienes remoto, ¿ok? Que eso es lo que te da ventaja, que tú puedas compartirlo con diferentes personas puedan hacer un clon de ese proyecto o un fork de ese proyecto. Y bueno, ese es otro tema diferente entre fork y clon, que eso lo podemos hablar en otra oportunidad porque ese es otro temazo de todo lo que puedes hacer allí. Entonces tú clonas eso, lo modificas y lo subes. Y todo eso se hace con el mismo sistema de control de versiones. Entonces, Git es una cosa, Git es otra cosa. ¿Que las dos trabajan juntas? Sí, trabajan juntas porque el mismo GitHub te va ayudando a hacer ese control de versiones. Y va alimentando el Git o el control de versiones que tú tienes en tu local. Espero haberme hecho entender, ¿no? De todas formas, en los comentarios, allí pueden ir dejando los comentarios y si tienen alguna duda, allí entre mi persona y personas que ven este video lo pueden ir aclarando. ¿Qué es lo que pasa? Que GitHub trabaja súper interesante, que es esto lo que yo les quería mostrar. Cuando tú trabajas con Git crea una línea. Imagínate que tú estás comenzando tu proyecto acá. Git crea una línea, ¿ok? Que esta línea verde que está acá es tu proyecto master. Digamos que es tu línea de proyecto principal, que es esta verde que nosotros vemos acá. ¿Qué pasa? Que fíjate que esta línea, tú puedes aquí, esto digamos que es una versión. Esta es una versión 1, esta es una versión 2, esta es una versión 3, esta es una versión 4. Dentro de esta línea master, que es tu versión principal. ¿Qué pasa? Que esta versión 4 es la última versión que va a seguir corriendo acá. Todas estas variantes que tú ves acá, que esta es una variante morada y esta variante gris o azul que tú ves acá, yo creo que eso es gris o azul oscuro. Esta variante que tú ves acá son otras ramas que tú puedes crear en el mismo Git. ¿Por qué? Normalmente esa rama master es la que se va a producción. Es a la que se hace un deploy, ¿ok? Que es la que tú vas a mostrar
finalmente a tus usuarios, la que va a entrar en producción. ¿Qué pasa? Tú no puedes estar haciendo modificaciones constantes en esa rama master, porque esa es la rama, si hay algún error, tumbas la rama master y tumbas el servicio a tus clientes o a tus usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Por Git, tú creas otras ramas aparte, por ejemplo, como esta morada y esta azul que tú ves acá, en donde tú puedes ir trabajando aparte, fuera de la rama master. Entonces tú no la tocas. Esa rama master aquí va a quedar en su última versión, que es la 4 hasta acá. Ponte que este es Pedrito y este es Juanito, por ejemplo, estas dos personas que están trabajando acá en el proyecto. Tú eres el administrador del proyecto, tú estás viendo la rama master, pero Juanito, él hace un clon de esa rama master, que es lo que normalmente cuando tú entras a una empresa a trabajar, te dicen, tú vas a trabajar en este proyecto, lo primero que tú tienes que hacer es hacer un clon del proyecto. ¿Y qué es lo que tú vas a clonar de ese proyecto? Vas a clonar la rama master. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que tú eres Juanito y estás en esta rama, tú empiezas a hacer tus actualizaciones. Entonces haces tu actualización 1, haces tu actualización 2, haces tu actualización 3, 4, 5 de la rama master. Pero esto va en paralelo a la rama master. Tú vas haciendo tus versiones de ese clon que tú hiciste del master. Y lo mismo lo va haciendo Juanito acá, Pedrito y Juanito. ¿Qué pasa? Existe algo que se llama un pull request, que ese pull request es cuando tú unes tus versiones o tus modificaciones a la rama master. Normalmente aquí hay un proceso de verificación con tus líderes de equipo y un proceso de revisión del código. Entonces, tú cuando aquí, ¿qué es lo que se llama cuando tú pasas esas actualizaciones a la rama master? Tú haces un merge, que es que cuando tú fusionas tus actualizaciones con la rama master, pero eso se hace también a través de un pull request. Cuando tú solicitas pull request a tu líder de equipo, entonces él hace esas versiones, él hace esas revisiones, y cuando él considera que esas revisiones están ok, él hace el merge, ¿ok? Que es cuando fusiona tus actualizaciones a la rama master. ¿Y qué es lo que va a ver el usuario final? Ya luego de haber revisado todo, de que no va a dar errores el sistema, de que no se va a caer el sistema, de que no va a dar un error 400 ni nada raro, él allí lo que hace es el merge, aprueba el pull request que tú le hiciste a tu líder y entra dentro de la rama master. Por eso es que nosotros estamos viendo aquí que se une. Y esta rama master, que ya aquí decía 4, ahora va a seguir otra ruta, o sea, va a seguir otra línea de versiones. Y eso solo lo hace Git. Tú no tienes que estar que sí poniéndole nombre, no. Tú creas comentarios dentro de cada una de esas cosas para tu guiarte, pero todo ese sistema lo hace solo Git. 1:12, ya falta poco, ya vamos a terminar. Y lo mismo pasa, esta misma historia pasa con el otro personaje, que le dijimos que era Juanito. Juanito hace sus versiones, luego solicita un pull request a tu líder de equipo, y el líder de equipo igual la revisa contigo, con todos sus colaboradores, luego hace el merge, lo fusiona con la línea master que sigue estando acá, y va siguiendo su línea. Entonces, esa es la línea de vida de lo que es Git, ¿ok? Un proyecto con Git, para eso sirve. Y eso fue lo que hizo este personaje que nosotros vemos acá, que se llama Linux Torvalds. Y bueno, chicos, eso es lo que yo... De Git Git es bastante interesante, existen un sinfinidad de cosas. Git, aparte de eso, lo trabajamos en la terminal de comando. Existen formas de poderlo verlo visual, pero mi consejo, si tú quieres aprender Git, la mejor forma que tú puedes aprender Git es en la línea de comando. Git se trabaja en la línea de comandos. Si tú ves a alguien trabajando Git con una línea, un entorno gráfico, es muy raro que yo nunca he visto a nadie así. Existe la forma, pero todo el mundo lo trabaja a través de una terminal. Entonces, pero eso lo podemos agregar a otro capítulo. No es la tónica de esta temporada. Eso es lo que les quería hablar, chicos, con respecto a lo que es Linux, ¿ok? Y estos dos personajes que estuvieron en toda su historia hasta el día de hoy. No tengo que comentarles nada más. Si hay algún comentario adicional de lo que ustedes quieran colaborar o aportar de este capítulo, no se olviden de dejarlo en los comentarios. Es muy importante para mí que ustedes hagan los comentarios allí. Y no se olviden de compartir este video, de darle likes,
de que más personas puedan ver este tipo de contenidos. Se vienen nuevas cosas interesantes. Espero que lo que hayamos visto el día de hoy les haya gustado, les haya encantado. Se les quiere mucho. Besos. Besos y abrazos. Se me cuidan. Y nos vemos el siguiente viernes con otra historia nueva, con otra tecnología nueva para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Esto que estoy diciendo yo, recuerden que ustedes sí o sí tienen que profundizarlo más. Tienen que estudiar muchas cosas. De hecho, de Linux y de Git hay un sinfín de cosas. Es un universo que ustedes pueden aprender con respecto a eso. Esto es un abreboca para que ustedes puedan seguir profundizando más. Y bueno, no les quito más tiempo. Se me cuidan. Besos y abrazos.